Bienvenidos a su programa Visión Estratégica y en esta oportunidad vamos a estar analizando cuál es el hilo conductor de toda esta problemática que se está generando a nivel mundial, por ejemplo, con el Medio Oriente, ahora con la abierta intervención de una alianza de potencias occidentales para contener una milicia islámica que sospechosamente pareciera creada y financiada por ellos mismos. Entonces hay toda una problemática a nivel mundial y eso nos atañe de manera directa porque Venezuela no escapa de esta realidad. Los recientes descubrimientos por parte de los servicios de inteligencia venezolanos en colaboración con los suramericanos sobre personas que están imbuidas en el terrorismo llama la atención. Sobre todo en medio de una guerra económica, en medio del contrabando de extracción de gasolina, de bienes de primera necesidad. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cómo podemos entender realmente qué es lo que está pasando y cuál es el trasfondo? En ese sentido, y en el marco de los 54 años de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la sección de la OPEP que se dedica a estudios económicos y estudios de mercado ha elaborado un cuadro que hemos sacado en anteriores oportunidades, pero que creemos fundamental para entender toda la problemática que acontece a nivel mundial y el apartado, la parte que le corresponde a Venezuela. Entonces, este primer cuadro que vamos a analizar tiene que ver con la relación entre cuánto petróleo se produce versus cuánto se descubre. Es decir, usted produce y extrae petróleo que está bajo tierra, pero para mantener el nivel de reservas usted necesita descubrir nuevo petróleo. Si usted produce y es una compañía y vende más de lo que descubre, las reservas comienzan a agotarse. Y recordemos que el valor de una compañía petrolera está fundamentalmente, y esto está fuera de toda discusión porque es un concepto técnico que viene del mundo financiero, el valor de una compañía petrolera está en cuántas reservas tiene, porque las reservas son años de producción y tiempo, son los ingresos a futuro que se traen a valor presente y nos dice cuánto vale una compañía petrolera. Es decir, si usted tiene una compañía que no tiene refinerías, no tiene oleoductos, no tiene barcos, pero tiene reservas, y tiene otra que tiene refinerías, oleoductos, barcos, pero no tiene reservas, la que tiene reservas por tener producción a futuro puede adquirir créditos, puede obtener préstamos para comprar la infraestructura de la otra compañía. Entonces el valor está en las reservas. Y tenemos este cuadro está un poco pequeño, está mejor ahora. Este cuadro es de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí está en inglés, Organization of the Petroleum Exporting Countries, Organización de Países Exportadores de Petróleo, hecho, repito, por la OPEP. Es decir, los técnicos, los expertos en el área de petróleo, en el área de economía de la OPEP, los 12 países miembros, los técnicos que los representan en Viena, donde queda en Austria, Viena, Austria, la sede de la OPEP, elaboraron este cuadro. Y Venezuela, como parte de la OPEP, lo asume como propio. Este cuadro va del año 2003 al año 2012, y este cuadro lo pueden conseguir en la página principal de la OPEP a través de internet. De manera inexplicable, últimamente se ha vuelto más difícil entrar justo a la parte de la página donde está el cuadro, pero debe ser por la gran cantidad de visitas que ha tenido. Entonces tenemos este cuadro, mide desde el año 2003 al año 2012, es decir, 9 años, y compara cuánto se ha producido, es decir, la producción acumulada entre el año 2003 y el año 2012 versus cuánto se han incrementado, cuánto se ha descubierto en reservas. Entonces, fíjense, la producción acumulada por parte de los países que están fuera de la OPEP
es de 146.900 millones de barriles. Es decir, entre el 2003 y el 2012, los países que no pertenecen a la OPEP han producido en sus territorios 146.900 millones de barriles. Aquí tenemos los barriles de petróleo en miles de millones. 146.900 millones de barriles. Y han descubierto 10.000 millones de barriles. Se ha producido mucho más de lo que se ha descubierto. Eso es lo que te quiere decir que hay un agotamiento de las reservas de petróleo de los países que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, tenemos una primera pista de carácter fundamental, porque no basta con decir, bueno, ellos vienen por nuestro petróleo, el conflicto es por petróleo, pero ¿por qué específicamente? Bueno, la razón está en que se produce mucho más de lo que se descubre y las reservas se están agotando. Y en esta segunda parte del mismo cuadro nos dice que en los países de la OPEP, que son 12 países, se ha producido 111.000 millones de barriles, mientras se han descubierto 309.900 millones de barriles. Si usted le quita la faja petrolífera del Orinoco, la OPEP ha descubierto en reservas lo mismo que ha producido. Ahora, cuando usted incluye la OPEP, cuando usted incluye la faja petrolífera del Orinoco, es todo este diferencial. Entonces, tenemos un problema de orden básico a nivel mundial. Está disminuyendo las reservas de petróleo. Así el mercado de petróleo esté totalmente abastecido. Así hayan países que están diciendo que están produciendo mucho más petróleo. El factor fundamental es cuántas reservas le quedan, porque las reservas te dicen por cuánto tiempo puedes mantener un nivel de producción. En ese sentido, las reservas se están agotando fuera de la OPEP y las que quedan están dentro de la OPEP. El conflicto es por petróleo, pero ¿qué dentro del petróleo? La disminución de las reservas. Entonces, el conflicto engloba a aquellos países que tienen grandes reservas de petróleo. Seguiremos analizando en su programa Visión Estratégica, en el propio segmento, esta realidad de la geopolítica mundial. Ya regresamos. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos viendo en este cuadro estadístico hecho por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aparece en su página en internet, la página oficial de la OPEP, se demuestra numéricamente cómo las reservas de los países exportadores, de los países que no pertenecen a la OPEP, están disminuyendo de manera gigantesca. Es decir, por cada 15, casi 15 barriles producidos, solo se repone uno. Imagínense, por cada 30 barriles producidos, solo se reponen 2. Y así sucesivamente. Hay una disminución de las reservas y las que quedan están en los países de la OPEP. Y el petróleo es el elemento fundamental de la economía moderna. No hay otra fuente primaria de energía que tenga la misma calidad que el petróleo. La economía para crecer y para desarrollarse necesita abastecimiento de petróleo. Por eso el crecimiento de la demanda china y de la demanda de la India, que coincidencialmente China es nuestro segundo comprador de petróleo y la India el tercer comprador. Y si usted suma China y la India, hacen que el principal comprador de petróleo venezolano sean estos países asiáticos. Entonces, pero ya estamos viendo que hay un conflicto en torno a las reservas de petróleo. ¿Dónde están esas reservas? Vamos a ver en el próximo cuadro cómo más del 80% de las reservas de petróleo se encuentran en los países de la OPEP. Aquí estamos respetando el nombre en inglés. Recordemos que el inglés se utiliza como medio, como lengua para comunicarse dentro de la OPEP,
en las reuniones que se hacen en Austria, en Viena, y sacan los cuadros en este idioma. Habrá traducción simultánea, estará el árabe, el farsi, el castellano y demás idiomas de los hermanos países de África, por ejemplo, el portugués de Angola, pero este cuadro está en inglés, asume el inglés, y por eso Organization of Petroleum Exporting Countries, esto es importante. Entonces las reservas se encuentran en los países de la OPEP, y como vemos en el próximo cuadro, la mayor reserva del mundo es Venezuela, está Arabia Saudita, que coincidencialmente ha dicho que se siente amenazada por la milicia islámica. Es bien complejo porque Arabia Saudita ha adoptado como política financiar a la oposición siria, la oposición armada, ilegal y terrorista, y esos mismos terroristas ponen en peligro su territorio y sus instalaciones petroleras. Por lo tanto, hay que entender que el reino está jugando cerrado, está con una política de tener incidencia dentro del terrorismo que se financia en Siria, evitando que sus propios yacimientos de petróleo sean un blanco. Pero ya vemos que después de Venezuela, que está sometido al contrabando de extracción, donde se montó una infraestructura para sacar gasolina y para sacar bienes de primera necesidad y generar desabastecimiento en el mercado y propiciar un cambio de gobierno para que con la llegada de la derecha se privatice el sector petrolero, es decir, se privaticen las reservas, compañías petroleras que hoy en día tienen escasez de reservas, en caso de que se realice una privatización, tendrían acceso a las que hoy en día le corresponden al Estado. Recordemos que Venezuela tiene un sistema de empresas mixtas donde el 60% es del Estado y como máximo el 40% es del socio extranjero. Este es un buen sistema, un sistema óptimo, un sistema que ha dado frutos, que debe mantenerse y que le da seguridad jurídica al inversionista extranjero con respecto a sus inversiones, a sus capitales, y permite toda una serie de relaciones de orden geopolítico buscando la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Pero hay sectores que no están contentos con esto, como la derecha venezolana, que busca precisamente un sistema, la implantación de una reforma energética, haciéndole creer a la población que nuestra principal industria, PDVSA, está quebrada, cuando es la empresa que tiene más reservas de petróleo en el mundo, según Petroleum Intelligence Weekly, una respetada publicación inglesa, con los que tiene cuadros estadísticos empresa por empresa. Entonces tenemos Arabia Saudita, tenemos Irán, el país persa, que ha sido blanco de ataques y coincidencialmente es la tercera reserva de petróleo del mundo. Irak invadió en el 2003, hoy en día en medio de una guerra civil, unas milicias islámicas toman campos petroleros de los cuales se financian. Kuwait, que fue invadido por el Irak de Saddam Hussein, en lo que se pudiera clasificar hoy en día como una torpeza de orden geopolítico que permitió la intervención de potencias foráneas. Es decir, al igual que Saddam Hussein al atacar Irak, al atacar Kuwait, permite la intervención de las grandes potencias en pos de sus campos petroleros, el mismo papel lo está jugando el Estado Islámico, permitiendo la entrada de las grandes potencias occidentales precisamente para cuidar los yacimientos petroleros de los cuales se alimenta económicamente, financieramente la milicia islámica. Entonces, en medio de este cuadro, donde está Libia, en medio de una guerra civil, donde Nigeria también tiene brotes de conflictos de orden civil, religioso, fuertes, está Venezuela como la principal reserva. Entonces, a medida, como vimos en el primer cuadro, que disminuyan las reservas de petróleo dentro de los países fuera de la OPEP, Venezuela se vuelve un blanco de las grandes potencias, comenzando por el imperialismo que tenemos en este mismo continente, que busca tomar control de nuestras reservas y de esa forma manejar y decidir a quién le debemos vender petróleo, a quién no, y implantar un programa, un proyecto de privatización del sector petrolero, para lo cual tendrían que desmontar el nivel de regalías, es decir, lo que le corresponde al Estado por ser dueño del recurso en representación del pueblo venezolano,
y con la eliminación de las regalías y de la ley de precios extraordinarios y precios exorbitantes del mercado internacional de hidrocarburos, usted tuviera que eliminar las misiones sociales. Entonces ya se eliminaría el factor, el elemento fundamental en la redistribución del ingreso. Entonces, las venezolanas y los venezolanos tenemos que saber que el problema es por el control de las reservas de petróleo. Es decir, el problema es por petróleo, pero ¿qué dentro del petróleo? Bueno, que se están agotando las reservas. ¿Y dónde quedan las reservas? Dentro de los países OPEP. ¿Y cuál es el país que más tiene reservas? Venezuela. Venezuela es un blanco. Lo que pasa es que la política que se aplica en el Medio Oriente no se puede aplicar de manera directa, al menos por ahora, dentro de Venezuela, pero los brotes de terrorismo públicos y notorios nos llaman la atención de que hay un reforzamiento de las pretensiones de esta gran potencia apropiarse del recurso petrolero venezolano. El conflicto del Medio Oriente es el mismo conflicto en Venezuela con diferentes medios. Entonces, a medida que se agoten las reservas, las tensiones sobre Venezuela van a aumentar, pero en la medida que el pueblo venezolano tenga conciencia y claridad sobre lo que está pasando, es decir, se elimine el factor de incertidumbre, que todos sepamos a qué se debe el conflicto, qué es lo que quieren, por qué están en contra de la ley de hidrocarburos que dejó el presidente Chávez, por ejemplo. En la medida que sepamos todo esto, nos sentiremos y nos vamos a sentir o nos vamos a seguir sintiendo cada vez más seguros, porque con conciencia solo se defiende lo que uno conoce, sobre lo que hay conciencia, y el hecho de que disminuyan las reservas de petróleo y seamos la mayor reserva es el elemento fundamental de los planes de desestabilización contra Venezuela. En la próxima sesión vamos a tener como invitado al diputado Claudio Farías, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Claudio Farías, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios y diputado por el Estado Miranda, específicamente por los Valles del Tuy. Bienvenido, diputado. Gracias, Fernando. Bueno, saludos a toda la gente de Miranda y los Valles del Tuy. Perfecto. Esa comisión, ¿qué ámbito, de qué se ocupa específicamente? Sí, bueno, como su nombre lo indica, nosotros pues nos encargamos de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, con la energía, la electricidad, servicios de agua, el servicio de transporte, todos los servicios, la telefonía celular, todo lo que tiene que ver con eso, inclusive a veces abordamos el tema del comercio, el tema de la especulación. Nosotros hemos hecho leyes, esta comisión ha hecho leyes que tienen que ver con el tema de la estafa, de los vehículos, hemos abordado el tema de las estafas de los vehículos, o sea, es una comisión bastante movida que tiene pues mucho ámbito. Porque, diputado, nosotros tenemos un sistema económico donde el Estado subsidia los servicios públicos y toda una serie de bienes de primera necesidad, pero se está dando un fenómeno de escasez, de contrabando, de extracción, guerra económica. ¿De qué manera la Comisión aborda esta realidad? ¿Cómo combatir esta guerra económica? ¿Qué puede hacer o qué está haciendo la Comisión en este sentido? Fíjate, antes creo que es bueno precisar el contexto, ¿no? El contexto es que nos encontramos en un país donde definitivamente, pues, gracias al presidente Chávez, se decidió que gobernar para el pueblo, al que menos tiene. Y bueno, la economía no la dirige en este caso Fedecámara y los empresarios, sino que la dirige pues un gobierno en función de beneficiar al pueblo. Y bueno, y vemos entonces cómo tenemos la posibilidad hoy en día, los pobres, los que menos tienen, bueno, de adquirir bienes de consumo. Bueno, producto y gracias a eso y a esa economía, a ese diseño que hizo el presidente Chávez, la grandes misiones, la gran misión de alimentación, que permite que el pueblo pueda adquirir los alimentos que antes les era negado, por la Cuarta República. Bueno, entendió la derecha y entendió el poder económico que por esa vía era la manera de atacar a la revolución bolivariana. Y diseñaron un plan que tiene que ver con el contrabando, para generar escasez
para que ese pueblo que hoy respalda la revolución genere un malestar y no respalde la revolución. Ese es, digamos, el objetivo de toda esta guerra que nos Y encontramos. apoya a los propios empresarios que quieren liberar los precios. Claro, Eso entonces los empresarios agarran y dicen, bueno, hay que liberar los precios. Sí. Entonces, bueno, nosotros obviamente no vamos a caer en esa trampa. Nosotros tenemos claro nuestro objetivo, tenemos claro el modelo económico que estamos construyendo, un modelo económico socialista que tiene como objeto beneficiar al que menos tiene. Y bueno, y para eso tenemos que nosotros administrar los bienes de la República en función de equilibrar la sociedad. Entonces, bueno, ahí nosotros desde la Comisión de Administración y Servicios, bueno, hemos estado, primero que todo, alertando a nuestro pueblo sobre la situación en que nos encontramos. Hemos estado haciendo un nivel de foros, de conversatorios, de reuniones. Ahorita en receso parlamentario, lejos de un receso para nosotros, estuvimos desplegados. Los diputados de la comisión, el camarada Tito Oviedo por el Estado Bolívar, el camarada Algencio Monasterio por el Estado Sucre, el camarada Helio Serrano por el Estado Miranda también, que me acompañan ahí en los Valles del Tuy, el camarada Francisco Martínez de La Paz, el camarada Hernán Núñez. Nos desplegamos por nuestro Estado en conversatorios para aclararle a nuestro pueblo la situación en que nos encontramos. Nos conseguimos con una sorpresa grata que nuestro pueblo tiene conciencia y sabe, tiene claridad de que hay una guerra económica, de que hay un saboteo, que es claro para el pueblo venezolano, que bueno, que se palpa en las fronteras cómo se viene pues sacando la mercancía que es de los venezolanos. Debemos resaltar que ahí también hay todo un diseño desde Colombia para contribuir con esa situación. Toda una infraestructura que se ha montado. Toda una infraestructura, leyes inclusive, hay una ley, la ley 671, que dictó Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente en el 2001. Es una ley que tiene que ver justamente con legalizar la mercancía que se da como contrabando y llega a Colombia. Al llegar a Colombia, esa mercancía es como nacionalizada automáticamente, pero no es ilegal. Bueno, esa es parte de esa jugada que ha diseñado pues Álvaro Uribe Vélez, que todos sabemos, pues obviamente tiene un plan y está dedicado pues a conspirar para tratar de derrocar la revolución y el socialismo. Bueno, creemos nosotros que sin duda alguna hay elementos suficientes que demuestran su participación en toda esta conspiración. Bueno, eso lo sabe nuestro pueblo, hemos, repito, visto con gratitud y con sorpresa muy buena el hecho de que nuestro pueblo tenga conciencia de eso. Ahora, tenemos que seguir desplegados, tenemos que seguir en ese combate porque el capitalismo muta. El capitalismo muta y se va adecuando. Y bueno, nosotros hemos visto ahora, por ejemplo, cómo gracias a la política que ha diseñado el presidente Maduro, que ha sido efectiva en la frontera, ¿no? Ellos entonces van viendo cómo mutan y cómo sacan la mercancía por otro lado, porque al final el capitalismo no es que las guarda, pero no, pues el capitalismo le interesa igual venderla con especulación. Que haya rotación de mercancía. Y que haya rotación de mercancía. Entonces las venden y hemos detectado que las han estado vendiendo por la vía electrónica. Tú vas a una agencia a comprar un repuesto por un vehículo, no hay. Y en la misma agencia de repuesto te dicen, no, pero puedes buscarlo por internet. Y cuando tú lo buscas por internet, existe el repuesto. Entonces, claro, por esa vía no hay regulación de ningún tipo, no se paga ni IVA, no se paga impuestos, no hay control del precio, es especulativo e en algunos casos inclusive hasta te estafan. Y todos esos son elementos del capitalismo. Claro. Entonces, bueno, ahí nosotros hemos detectado eso, hemos conversado con el Ejecutivo, vamos, y así lo hemos aprobado en la comisión en la reunión de este miércoles, hemos decidido hacer una ley para trabajar justamente y controlar y regular el comercio por la vía electrónica. El comercio no solamente de bienes, sino también de servicios. Porque ahorita en este periodo vacacional hubo un caso muy particular en Tucaca, ¿no? De un número importante de familias que fueron estafadas, que compraron un paquete turístico y cuando llegaron allá a Tucaca no había ni la casa. Así se comporta el capitalismo. El capitalismo venezolano es un capitalismo parasitario, que ha hecho su dinero a través de la especulación, de la explotación y en este caso muy particular de la estafa. La estafa es un elemento que genera la riqueza y inclusive legalizada para ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que, ahí desde la comisión hemos decidido actuar con firmeza, vamos a hacer esta ley, ya inclusive hemos invitado a algunos actores importantes como Conatel, el Ministerio de Comercio, y bueno, vamos a estar trabajando en eso y bueno, son nuestros aportes que estamos haciendo desde la Comisión de Administración y Servicios en este combate. Pero además de eso, estuvimos reunidos este martes pasado con el presidente del SUNDE y bueno, el presidente del SUNDE pidió a todos los diputados de la Revolución que nos incorporáramos en ese combate que lleva el SUNDE. Y bueno, le pedimos bueno, que con todo gusto estamos en toda la disposición para aportarnos. Bueno,
vamos a hacer nuestro curso, nuestra charla de formación, que es lo correcto que tenemos que hacer, para prepararnos para salir al combate en la calle. ¿Bien? Y además, cada diputado en su estado, hay una sala estadal que ha definido el SUNDEP, vamos a tener un diputado en el SUNDEP, pero además vamos a estar en los círculos de lucha que ha diseñado el SUNDEP en nuestro circuito. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, que son 4 municipios, en esos 4 municipios, en cada municipio hay un círculo de lucha. Bueno, yo voy a estar en esos 4 círculos de lucha ahí acompañando al fiscal que va a estar allí, a las Fuerzas Armadas, a la VC, al Partido Socialista Unido de Venezuela que va a estar ahí, al Consejo Comunal, acompañándonos en la supervisión, en la fiscalización, en la revisión, ¿bien? Para, digamos, controlar. Hemos también visto allí, y es el trabajo que estamos haciendo, hemos detectado algunas debilidades, ¿bien? En la economía, una economía capitalista, una economía que no es socialista, que tenemos que ir transformando. Pero ¿no? ya es diferente a la de los países que nos rodean, es decir, ya tiene unas características de transición hacia el socialismo que precisamente al estar rodeado de todo un capitalismo neoliberal como el que hay en la hermana República de Colombia, se genera todo un diferencial de precios que ayuda, estimula todo el contrabando, que a su vez es parte de un plan mayor. Al regreso, diputado, si pudiéramos tocar este elemento fundamental, la visión transnacional de todo el plan contra Venezuela, ¿por qué contra el país? Y también nos han preguntado mucho sobre el sector vehículos, no sé si la comisión abarca lo que es venta de vehículos, porque hay escasez, no se consiguen vehículos. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Claudio Farías, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Claudio Farías y le preguntamos el contexto transnacional, es decir, hay una guerra económica contra el país. Por ejemplo, uno va a ciertos hoteles 5 estrellas y uno se da cuenta, por ejemplo, las tapas de plástico en los baños, no hay. Evidentemente, pareciera que hay un montaje que busca dar la impresión de caos con respecto al país para visitantes, para quien se entera a través de los medios de comunicación. Es decir, hay un conflicto global contra la República Bolivariana de Venezuela. En nuestro concepto, bueno, por ser la mayor reserva de petróleo del mundo como elemento fundamental, bajo la visión nacionalista de la revolución bolivariana, la revolución chavista. ¿Cuál es su opinión? Y lo de los vehículos, que nos los han preguntado mucho, ¿por qué? A pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, que ha firmado acuerdos, que ha dado financiamiento a las ensambladoras, ¿por qué no se consiguen vehículos? ¿Qué está pasando en esa área en particular, diputado? Sí, fíjate, con respecto a lo primero que tú señalabas, bueno, hay que tener primero claridad de por qué Venezuela es atractiva. ¿Ven? ¿Por qué no nos dejan en paz construir nuestro destino? ¿Ven? Dentro del marco de la soberanía y la independencia de los países. Venezuela, gracias al presidente Chávez, Venezuela elevó los precios del petróleo. Pero no solo eso, sino que lo que se llevaban los norteamericanos, los Estados Unidos, lo que se llevaba como a precio de carbón, descubrimos que no era carbón y dijimos, eso es petróleo. Entonces, lo que tú pagabas a 7 bolívares, ahora tienes que pagarlo al precio internacional, a 100 bolívares, y lo que te llevabas a 1 bolívar, ahora tienes que pagarlo al precio internacional a 100 bolívares. Esa es una razón. Una razón sencilla y simple, pues. Ellos lo que quieren es seguir con el petróleo nuestro. Pero además, o sea que ellos ven a la ley de hidrocarburos del año 2001, que a su vez se modificó en el 2006, como un enemigo a vencer. Bueno, ¿y por qué se dio el golpe de Estado en 2001? Claro. ¿Y por qué fue el paro petrolero? O sea que esto es la continuación, ¿se puede decir, diputado? La derecha no ha descansado en su plan y no va a descansar. Nosotros no podemos creer que la derecha va a descansar, ¿entiendes? Ni que el imperio norteamericano va a descansar, ¿entiendes? Ellos aquí eran reyes, se estaban llevando nuestro petróleo, compadre. Se llevaron millones de barriles de petróleo pagando nada.
pagando nada. Se les regalaba Con el la petróleo. complacencia de los que estaban aquí dirigiendo el país, que permitieron eso. Se les regaló el petróleo y le daban era miseria a ellos, los Estados Unidos, a los que dirigieron el país en esa época. Hoy el petróleo está en Venezuela y está para nuestro pueblo, en las misiones, en la salud, en vivienda, en educación, en todos los programas sociales. Ahí está el petróleo. Gracias al presidente Chávez y gracias al presidente Maduro, que ha continuado con la política del legado del comandante Chávez. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Volverle a colocar las manos al petróleo, pero además también Venezuela ha generado una política internacional que le molesta a los Estados Unidos porque, bueno, nos liberamos, pues. Los países de América Latina nos liberamos gracias a que Chávez hizo realidad el pensamiento del libertador, que era la Gran América. A través de la UNASUR, el ALBA, la CELAC, se construyó eso y, bueno, nuestro petróleo es el petróleo para todos los países, pues. Y se los vendemos, y hay que aclararlo, hay que vender, el petróleo nuestro lo vendemos a todos los países al precio internacional. Nosotros no regalamos petróleo a nadie. Eso tiene que tener claro nuestro pueblo venezolano. Se le da condiciones preferenciales. Condiciones, es correcto, condiciones preferenciales, por ejemplo, o a lo mejor no nos pagas en dólares, en divisas, pero nosotros necesitamos carne y nos mandan carne, O sea, cosas de ese antes tipo. le regalábamos el petróleo a los países ricos y desarrollados y hoy en día se los cobramos a precio internacional y le permitimos financiamiento preferencial a los países con economías más débiles, ¿no? Para ayudar también a su desarrollo. Perfecto. Y el desarrollo Que de nos la beneficia región. directamente. Porque nos beneficia porque al final es el desarrollo de la región. Solidaridad de mutuo beneficio. Es correcto. Entonces, bueno, esa política molesta y por eso, bueno, vienen contra nosotros. Y por eso han desarrollado una política que no es solo en Venezuela, una política donde están las transnacionales compitiendo. ¿Cuál es el problema que hemos tenido con las líneas aéreas? Que es un tema que ha abordado nuestra comisión, con el tema de los pasajes de las líneas aéreas. Bien, ellos de la noche a la mañana aumentaron los pasajes, pero el dólar. Yo discutía y discutíamos con los ministros. Aumentaron el valor en dólares. El valor en dólares. Yo ponía el ejemplo, y lo sigo poniendo. De Bogotá a Miami, que el trayecto es mucho más largo, ese boleto cuesta $700. Aquí en Venezuela, hace un tiempo atrás, cuando nosotros empezamos a plantear eso a principios de este año, costaba 1.300, ya cuesta 3.300. 3.300. Dólares. O sea, el problema no era si era SICA 1 o SICA 2, pues yo insistía, Claro. el problema no es SICA 1 o SICA 2, el problema es el precio en dólares que nos están fijando a nosotros. Ahora, ¿quién fija eso? La línea aérea, pero a través de una organización internacional que se llama la IATA, que es una transnacional, que agrupa las líneas aéreas. Hay ahí un saboteo internacional. Usted va ahorita y no consigue champú, ni los pañales, ni las toallas sanitarias para las damas, ni los pañales para los adultos. ¿Quién trae eso? La Procter & Gamble. ¿Quién es la Procter & Gamble? Una transnacional. Pero entonces dicen ellos que no son $2. Le damos los dólares, pero igual los esconde, dilatas hay un sabotaje internacional develado. Y el problema de los vehículos tiene que ver con ese sabotaje también. ¿Quién es Toyota? Toyota Internacional, es una transnacional. ¿Quién es la Ford? ¿Quién es la Clare? Son transnacionales. O sea, la falta de vehículos en los concesionarios es premeditado. Es premeditado. Es premeditado. Hay un problema de repatriación de divisas, ¿cómo no? Nosotros negamos eso, que se ha estado discutiendo. Pero también hay deliberadamente, de parte de esas transnacionales, un sabotaje para evitar que aquí haya los repuestos, que haya los vehículos. Lo que yo comentaba hace un rato. O sea, usted va para una agencia de repuestos, no hay repuesto. Pero te dicen, no, pero vétete por internet y ahí lo consigues. Y te metes por internet y consigues el repuesto, que debería estar allí. Pero lo vendo en la página web, lo vendo al sobreprecio y además evado impuestos, evado el impuesto sobre la renta, evado el IVA, no pago empleado, y además contribuyo con el sabotaje a la revolución, al plan. O sea, el capitalismo tiene todo meditado. Y ha estado y pensado. Y paralelo a eso están los planes de terrorismo, que también van aunado a eso. Fíjate, como Álvaro Uribe legaliza, a través de una ley, legaliza el contrabando, pero también entrena unos paramilitares y tal, para que vengan aquí a poner bombas. Todo eso está atado.
para Fíjate generar que terror, psicoterror en la gente, en nuestro los pueblo. terroristas en el Medio Oriente se financian tomando campos petroleros y los terroristas en Sudamérica, específicamente estos, se financian con el contrabando de gasolina, o sea que interviene el factor hidrocarburo de manera directa. Así es. O sea que es un plan bien montado, Un plan bien estructurado, estudiado. estudiado. ¿Qué dijo Álvaro Uribe Vélez? Que a él le faltó tiempo para invadir Venezuela. ¿Eh? Y ya estaban construyendo, ya estaban montados. Bueno, nuestro pueblo tiene conciencia de eso, pero tenemos que seguirlo denunciando. Para aquel pueblo que esté confundido, para que esos ciudadanos que puedan estar confundidos, alertarles de estos elementos, cómo uno se ata con lo otro, cómo eso todo está atado, cuál es el objeto final de esto. Poner las manos en nuestro petróleo, ese es el objeto final. A ellos no les interesa el bienestar del pueblo, a ellos no les interesa si el pueblo estudia o no estudia. Veamos el estado de Miranda. Que no estudie, es más fácil de pero manipular. ellos prefieren eso, claro. Sí. Veamos el estado de Miranda, pues. Y para eso, y hacia allá quería ir. Veamos, ahí tenemos un gobernador que es de la derecha, que ha sido candidato presidencial dos veces ha perdido. ¿Cuál es la realidad del estado de Miranda? ¿Cuáles son las obras fundamentales, importantes en el área de educación, en el área de salud que ha desarrollado este gobernador? Con recursos, porque no se le han negado recursos. Claro. Ha manejado recursos. No, ahorita cuando regresemos, nos gustaría ver cuáles todas estas obras que viene realizando la revolución. Por ejemplo, en los valles del Tuy, la mayoría chavista es evidente, es decir, el impacto que tienen las misiones, toda esta nueva visión de administración centralizada de las misiones en las áreas de mayor pobreza, pobreza extrema, Así pobreza relativa. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Claudio Farías en esta última sección y estábamos hablando del Estado Miranda, de la labor que ha realizado la Revolución Bolivariana en los valles del Tuy, por ejemplo. A mí me tocó también estar en Barlovento, en Caucagua, en un foro que organizó Modesto Ruiz, nuestro diputado por Barlovento, claro. Estaba la gente de Telecimarrón y el alcalde de Caucagua, excelente, porque Juan Aponte, porque era de generación de conciencia en la población, porque una vez que la gente entiende qué es lo que está pasando, por qué el ataque contra Venezuela, cómo se implementa, quiénes son los contrarios, cómo responden a intereses foráneos, la gente pierde la incertidumbre de no saber qué pasa. Se asienta, se tranquiliza y asegura, reafirma su posición revolucionaria. ¿Cómo están los valles del Tuy? ¿Por qué Corpo Miranda ha tenido que realizar la labor que la gobernación no ha hecho? Sí, bueno, fíjate, los valles del Tuy es un sector altamente chavista. Nosotros ahí hemos ganado siempre y vamos a seguir ganando con un alto porcentaje. Y bueno, y desde un principio el presidente Chávez, bueno, tuvo identificado con los valles del Tuy, mucho cariño. El presidente Chávez estuvo preso allí, en Yare, y salió de la prisión y se fue a la Plaza Bolívar de Yare un 26 de marzo. Y bueno, y salió a recorrer las calles. Y salió de ahí de Yare. Y ahí todos los 26 de marzo, en Yare, nuestro alcalde ahí, Saúl Llanes, hace unos eventos ahí, hacemos unos actos conmemorando ese evento. Y si eso se llena de gente, pues hay una gran identidad con la revolución, con el presidente Chávez, con el presidente Maduro, obras importantes, empezando por el ferrocarril, una gran obra. Claro. Ahora, los valles del Tuy han crecido inmensamente. Hay un urbanismo inmenso. Ese ferrocarril se quedó pequeño para la cantidad de personas. Es un ferrocarril que estaba diseñado para 70.000 personas. Hoy en día transporta 140.000. Y por eso la gente siente, pues quizás la aglomeración. Ya el presidente Maduro anunció que vienen unos nuevos trenes. Ahora, si Dios quiere, a finales de este año, debemos tener 5 nuevos trenes que van a mejorar el servicio. La Corporación de Miranda ha tenido que atender la responsabilidad del gobernador. Hay que aclarar que el gobernador tiene vialidad, tiene responsabilidad sobre una vialidad. La vialidad que comunica la comunidad de Charallave, el municipio Cristóbal Rojas, con el municipio Urdaneta, es una vialidad que compete a la gobernación. Municipio Urdaneta, capital. Eso es Cuba. Perfecto. Donde nació Ezequiel Zamora. Donde nació Ezequiel Zamora. Así es. Y
La vialidad Todavía es comunica- carretera lo que hay, ¿verdad? No Todavía sé, es carretera. Y con Y esa eso densidad, estaba destrozado. Estaba destrozado, Fernando, destrozado. Y la gobernación nunca hizo nada. ¿eh? La carretera que comunica, que es una carretera de 2 vías, entre Charallave y Ocumare del Tuy, Tomás Lander, ¿eh? Bueno, también igualmente, totalmente abandonada. La que comunica Ocumare del Tuy con Yare, Yare con Santa Teresa con Santa Lucía. Toda esa vialidad es una vialidad que compete y es responsabilidad de la gobernación del Estado de Miranda. Bueno, la gente de los Valles del Tuy que nos escucha y los que nos están viendo que no son los Valles del Tuy, los invitamos para que vayan para los Valles del Tuy. Ahí está el santuario de Betania, por ejemplo. Y los Valles del Tuy tiene algo que en mi opinión es una de las cosas más hermosas de toda Venezuela, que es el golpe tuyero. El golpe tuyero. ¿Qué se ha hecho? Hay fiestas siempre, nuestros alcaldes siempre hacen fiestas muy bonitas, las ferias de las cachapas. Ahorita estamos en Feria de Cachapa, por ejemplo. El golpe tuyero debería instruirse a nivel nacional, porque es un muy arraigo sabroso. cultural, claro. Muy Y yo lo sabroso. veo que está como el hermano menor del folclore. Ha estado así Está olvidado. Hay que darle su sitial. Hay que darle su sitial que se lo merece. Correcto, pues. se lo merece además. Es muy sabroso esa música tuyera. Y bueno, y hace una gran cantidad. Está el parque, por ejemplo, Lagartijo. Y es un parque muy bonito también para que la gente vaya a recrearse. Los carnavales han sido muy bonitos en todos esos municipios. Una serie de atracciones. Ahí está la Magdalena, que está en Cristóbal Rojas subiendo hacia la montaña, así como el Junquito. Bueno, está la Magdalena. Bellísimo, la gente cree que no está en los Valles del Tuy porque es una montaña, pero es bellísimo eso allí. Bueno, hay una riqueza en los Valles del Tuy, y gracias al gobierno nacional y gracias a Corpo Miranda, hoy los Valles del Tuy tienen una transformación, y ha sido tomado en cuenta ese pueblo que estaba abandonado. Porque para el gobernador ese pueblo no existe porque ese pueblo es chavista, pues. Y bueno, y no le importa a ese pueblo. Y no los asiste, nunca ha hecho nada ahí en los Valles del Tuy. Si no fuera por Corpo Miranda, si no fuera por el presidente Maduro, por el presidente Chávez, todo lo que existe en los Valles del Tuy no existiera. Es que si uno se pone a ver, gran parte de la oposición nació con financiamiento de quienes manejaban la industria petrolera en una época, la llamada meritocracia. Así es. Y la meritocracia viene de los antiguos gerentes de las compañías transnacionales que pasaron a dirigir PDVSA con el proceso de nacionalización de Carlos Andrés Pérez. Pareciera que la misión de la oposición es precisamente generar un caos interno que propicie un cambio de gobierno para poder privatizar el sector petrolero y después todos los servicios. Ese es el interés. Es más, iban para eso. Menos mal que llegó Chávez en el año 98. Pero, ¿qué pasó con la CanTV? La privatizaron. Sí, ¿Qué pasó con Sidor? La privatizaron. E iban para PDVSA. y Sidor la iban a eliminar porque quien la compró La no intención le era convenía su desmontarla. existencia, No, desmontarla. la intención era desmontarla. La intención era desmontarla. Y entonces la intención era simplemente desvalijar todo ese servicio, todo lo que era la responsabilidad del Estado. Desmontar. Para que, bueno, eso quede en manos privadas. Bueno, la electricidad de Caracas, ¿en manos de quién estaba? En manos privadas. Y sin ninguna inversión, no hacían inversiones porque no les interesaba hacer inversiones para mejorar el tema. Toda la inversión petrolera que se ha hecho en los últimos años, bueno, ha sido inmensa, gracias a la revolución, porque todo eso estaba paralizado y estaba negada esa posibilidad, porque ellos querían desmontar PDVSA para privatizarla, pues, y entregarla definitivamente al imperio norteamericano, para que fueran los dueños definitivos y la población del tiene petróleo. conciencia, las encuestas dan 54% de apoyo al presidente Nicolás Maduro. Así es. En medio de una guerra económica, en medio de toda una campaña brutal de los medios de comunicación internacionales con apoyo nacional. O sea que se ha generado conciencia. Yo creo que los Valles del Tuy es vanguardia en esa conciencia, diputado. Claro que sí, así como tú tuviste la oportunidad de participar en un foro con el diputado Modesto Ruiz allá en Caucagua, nosotros hicimos foros en los 6 municipios. Y abordamos el tema del ajuste del combustible. E hicimos una encuesta que desarrolló, que implementó y trabajó la Dirección de Desarrollo e Investigación de aquí de la Asamblea Nacional. Y el resultado es sorprendente. La gente tiene conciencia de que el combustible en Venezuela es el combustible más barato del mundo y que se amerita un ajuste en el combustible. Ahora, hay unas consideraciones.
En las consideraciones, por ejemplo, que hace nuestro pueblo, que recogimos nosotros allí, una de las cosas es que, bueno, que eso no debe impactar sobre el tema del pasaje. ¿Eh? Porque, bueno, ¿quién se transporta, quién usa el transporte público? Claro, Nuestro pueblo. claro. ¿Eh? Ahora, ¿quién usa las camionetotas? Bueno, la oligarquía, bueno, a eso hay que aumentarle. Y los que más tienen, Un trato diferenciado. es un trato diferenciado. Los que más tienen que pagar más para que subsidien al que Claro. menos tiene. Ese debe ser el concepto. Ese es el concepto de justicia social que desarrolló el presidente Chávez, en el cual nosotros debemos sustentar todas nuestras políticas. De tal manera que nosotros ahí, y basados en eso, bueno, nosotros hicimos encuestas y el resultado ha sido ese. La conciencia de que hay que hacer un ajuste en el combustible, pero con esas consideraciones. Y además consideraciones, por ejemplo, como el caso también, inclusive ahí se separaron productores agrícolas. Es una zona que tiene un sector de producción agrícola muy importante, los valles del Tuy. Y bueno, ellos advertían también sobre eso, bueno, que también debería protegerse el tema del combustible para la producción agrícola, pero también inclusive para los lancheros, para los pescadores, para los lancheros que hacen turismo, pero hay otro tipo de lanchas, los yates. Esos yates que cuestan millones, inclusive en dólares, y que pagan puestos en dólares inclusive, de estacionamiento, bueno, pudieran pagar el combustible a otro precio. Claro. ¿Entiendes? Y subsidiar al lanchero. Pues, yo creo que eso hay un nivel de conciencia y hacia allá vamos a ir y hacia allá estamos trabajando y sin duda alguna vamos a seguir trabajando y vamos a tener un éxito increíble en el tema de justificar y que nuestro pueblo tiene conciencia definitiva en que hay que tomar medidas y acciones que no pueden esperar más. Sí. Bueno, Claudio, un placer haberte tenido acá. No, gracias a ti por la oportunidad. Esperemos que regreses pronto con esa comisión Claro que que tú sí. estás presidiendo, que abarca todo ese ámbito tan fundamental para el país. Gracias. Esperemos que regrese. Claro que sí. Y muchas gracias por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica y nos vemos en una nueva oportunidad.